días y bienvenidos. Arrancamos este 1 de marzo con revista de prensa. Les habla aquí María Jaén y vamos a empezar este nuevo mes de 2022, un mes que está tachado y ya marcado por muchos acontecimientos que veníamos ya contándoles la semana pasada. El final de febrero, ese final pues un tanto complicado también en el panorama mundial, sobre todo en cuanto a política, a conflictos internacionales que al final nos están involucrando de alguna manera, y también estamos siendo partícipes de toda la historia, toda la evolución que estamos viviendo en prácticamente 3 años. Pues llevamos ya una serie de conflictos internacionales, de eventos históricos que marcarán un antes y un después en cuanto a la vida de aquí, de nuestro planeta, y que empezamos hablando, pues como bien les decíamos, de esa invasión de Rusia a Ucrania. Hoy es el 6.º día que les contamos también que ha sucedido. Todo el panorama político cambió de repente, puso el rumbo, la mirada hacia Europa del Este, y hacia ahí es donde estaban puestos pues todo el foco de mira, toda la actualidad, toda la información hacia lo que está pasando, esas conversaciones que están teniendo, se suele decir, en territorios neutrales, pero que Bielorrusia, como fue ayer esa conversación entre Rusia y Ucrania, pues se decantaba hacia el país ruso. Y también veremos cómo toda esa situación pues sigue desarrollándose, ya que la segunda ciudad más poblada de Ucrania pues también está siendo bombardeada, y todas las noticias que estamos viviendo al minuto a minuto de todo ese conflicto internacional. También contarles que hoy, día 1 de marzo, empieza la escolarización en Andalucía. Ya todos los colegios andaluces, sean públicos o concertados, abren sus plazos para que los niños y los infantes andaluces pues puedan entrar el próximo curso a las clases, y contaremos también pues esas 800 nuevas plazas que se ofertan aquí en Andalucía y cómo serán para Sevilla. Y también, como no, decirles que ayer fue 28 de febrero, nuestro día en Andalucía, el día de todos los andaluces, y que la Junta dio las medallas de Andalucía y entre los galardonados había 5 sevillanos. Pues estos son nuestros apuntes de portada, pero que vamos a hablar un poco más en el resto de portadas que nos traen los periódicos, y empezamos con ABC de Sevilla. Pues ya tenemos ABC de Sevilla en portada en nuestras pantallas, y como les decíamos, pues Ucrania está negociando esa paz en mitad de los bombardeos. El bombardeo de los últimos, que fue ayer, la segunda ciudad más poblada de este país, de Europa del Este, que bueno, hay ciertos avances, también porque el corte de suministros para Rusia, todas las circunstancias que también el bloqueo internacional que está viviendo el país ruso, pues también está haciendo mella, como veíamos esos convoys que están dejándose pues de lado en las carreteras ucranianas por esa falta de suministros en cuanto a gasolina, y donde muchos ucranianos pues están haciendo eco de esto y lo están pues usando también en su contra. También vemos mucha mella en cuanto a la logística de esta invasión de Rusia a Ucrania, y donde bueno, estamos viendo pues esas posibles parlamento entre Ucrania y Rusia, pero sin fruto y todavía pues sin terminarle de ver la punta, que muchos estudiosos y muchos entendidos en esta materia pues dicen que esto no será cuestión de días, sino incluso de meses, o que se pueda alargar en el tiempo. También pues Pedro Sánchez también dice que se desmarca entre los líderes europeos y no enviará armas por ahora a Kiev, a la capital ucraniana. Y en este caso ABC también se hace eco de esta situación y dice que el grupo Vocento, del cual ABC es partícipe, pues ha cancelado todos los contratos con las empresas rusas por esta invasión al país ucraniano. Otros asuntos que también vemos en la portada de ABC de Sevilla es esas medallas de Andalucía, esos títulos de hijos predilectos que se daban de Andalucía, que uno de ellos es para Alejandro Sanz, como vemos en portada con el presidente de la Junta, con Juanma Moreno, y recibía ese título de hijo predilecto junto a Manuel Alejandro, el compositor y cantante Alejandro Sanz, pues cantaba también en la gala del 28F pues el himno que todos los andaluces conocemos y que nos hace partícipes y en unión de nuestra región. Esta es la portada de ABC de Sevilla, y continuamos ahora con Diario de Sevilla. Diario de Sevilla, que también señala en primer plano pues estas medallas, este acto de entrega de las medallas de Andalucía 2022, donde vemos una fotografía a todos los galardonados, y el presidente de la Junta pues reivindicaba este espíritu de andalucismo en cuanto posiblemente sea el último 28F que esté en esta legislatura, en cuanto, bueno, eso sí, sobre esa unión entre Ciudadanos y Partido Popular, porque también en esta portada pues habla del Partido Popular a nivel regional de Madrid, a nivel nacional, que lo dejamos a un lado en cuanto estalló pues todo el conflicto, toda esta guerra declarada entre Rusia y Ucrania, y que ahora pues, como vemos, Diario de Sevilla lo vuelve a traer a portada, porque aquí en Sevilla pues se celebrará ese congreso
que le dará el relevo a Casado, y todo apunta a que ese relevo caerá en Núñez Feijóo. Y también pues aquí también quiere hacer ese guiño a que posiblemente Juanma Moreno pues en esta legislatura que está viviendo sea su último 28 de febrero con esa unión en cuanto al partido político con Ciudadanos y esa forma de gobernar que se está viviendo aquí en Andalucía, que por ahora es la única que no ha tenido problemática en cuanto bueno, a esa forma de unirse para gobernar entre PP y Ciudadanos. Otros asuntos que también vemos en la portada de Diario de Sevilla, pues también se hace eco del derbi sevillano que se vivió el pasado domingo en el Sánchez Pizjuán, donde el Sevilla salió ganador de esta competición. Y otros asuntos también, pues también al final en el faldón izquierdo inferior de la portada de Diario de Sevilla, pues hablamos también del conflicto entre Rusia y Ucrania, y donde se sigue comentando en cuanto a Rusia, pues sigue esa ofensiva a Kiev, pues todo el pueblo heroico ucraniano pues está levantándose por la dignidad de su país y por la lucha al final de sus propios derechos, que son los que le está arrebatando el país vecino de Rusia. Terminamos así esta portada de Diario de Sevilla y continuamos con 20 minutos. Ya tenemos 20 minutos ahí en portada y como vemos pues también estamos hablando de esta situación entre Rusia y Ucrania, y donde pues España todavía se está formando como parte neutral sin decantarse a ninguno de los dos aspectos, porque no enviará armas a Ucrania, y otros países de la Unión Europea que desde años se sabe de su neutralidad o que están incluso fuera de la Unión Europea, como es el caso de Suiza, pues sí se están involucrando y sí están entrando en cuanto a la posible ayuda a Ucrania, como también fue esa firma de entrada de Ucrania a la Unión Europea. Es una firma pues de la forma más rápida posible que se pudo hacer en la tarde de ayer, y donde Zelensky pues pedía esa integración inmediata para que pudiese ser así, sobre todo por la ayuda humanitaria. En el momento que forme parte de la Unión Europea, pues todo ese cordón sanitario, ese cordón humanitario que puede derivar de la Unión Europea, y que sea positivo para que este país ucraniano pues pueda luchar en esta guerra que le ha sido declarada y que a todo el pueblo ucraniano pues le ha llegado de sopetón. Y también en última instancia pues también hablar de las medallas de Andalucía, que en pequeña parte al final de esta portada pues 20 minutos se hace también partícipe de este acto que aconteció ayer en el Maestranza para todos los andaluces, y para reivindicar así el 28 de febrero como el día de todos los andaluces y las andaluzas, para seguir transformando Andalucía y yendo hacia un buen punto y hacia un buen puerto y punto de mira. Pues estas son nuestras portadas para mencionar en el día de hoy, en este día en el que comenzamos pues un nuevo mes, este nuevo mes de marzo, que tenemos ya mucha actualidad puesta encima de la mesa, pero que vamos a seguir perfilando poco a poco a lo largo que vamos desarrollando este programa de revista de prensa, y que hoy lo hacemos como cada martes con Paco Tamayo. Muy buenos días. Buenos días, María, ¿qué tal? Lo primero, estamos a las puertas de la Cuaresma. Mañana es miércoles de ceniza, Sevilla, ya ha pasado el puente de Andalucía. ¿Cómo está desarrollándose también Sevilla en cuanto a esos ámbitos? Van a comenzar, ¿no?, las fiestas de primavera, lo analizábamos el viernes pasado. Después de una buena previa para ver cómo puede afrontar Sevilla tanto la Semana Santa como la feria, como ha sido este puente, y yo creo que la ciudad lo va a vivir con una ilusión tremenda después de 2 años viviéndola de una manera un tanto distinta. Hay que también mencionar que uno de los puntos también claves para tener en cuenta en cuanto a bueno, que estamos ya en primavera, como se podría decir, es que se abre la escolarización. Siempre la escolarización el mes de marzo, la primavera. ¿Cómo es esos cambios que va a haber de cara a este nuevo plazo, para este nuevo mes de marzo, por el que ya se sabe que hay 800 nuevas plazas para los niños andaluces? Para todas aquellas familias que tienen niños con 3 años, que van a comenzar su proceso de escolarización. Cabe destacar que se ha reducido un 1,15% las plazas con respecto a las que se ofertaron en años anteriores. Eso sí, es una merma menor, por ejemplo, que la del año pasado, porque la COVID-19 tuvo una importancia muy grande, sobre todo en esa entrada de la escolarización de muchos de los niños. El criterio, pues cabe recordar también que sigue siendo el mismo. Todas las familias que tengan ya familiares en un colegio tendrán preferencia sobre otros solicitantes, y también si un colegio sobrepasa el límite de solicitudes, pues también se tendrá en cuenta la importancia de la cercanía, ¿no?, de las familias con respecto a la
geolocalización del colegio. Pues un proceso de escolarización que durará todo este mes de marzo, que bueno, que es para lograr pues al final plaza en un centro público concertado y que da comienzo pues este martes en la provincia de Sevilla, un trámite que al final bueno es para que el próximo curso los niños que nacieron, como bien acabas de comentar, antes de 2019, antes del estallido de la pandemia, pues ya puedan tener su plaza ya fija, su plaza para que bueno, pues ya tengan esas 19.300 plazas que están ya puestas en oferta por la Consejería de Educación y Deporte, y al final es una reducción también respecto a las vacantes que se dispusieron para este año que se está discurriendo ya, para este curso escolar, en casi un 1,15% menos, una merma también que es menor también a la de años pasados, ¿no es así? Sí, efectivamente es menor que a la de años pasados, lo cual es un dato muy importante porque eso significa que más alumnos podrán entrar en los colegios sevillanos y andaluces, pero también cabe destacar que como decíamos, pues se ha tenido en cuenta esa merma, ¿no? Que hubiera sido, pues lo ideal hubiera sido que no se hubiera tocado reducido ese número. Eso sí, los números mejoran y es una buena incidencia también. Otros asuntos también que tenemos que comentar, aparte de esta portada que saca Diario de Sevilla sobre la escolarización de 2022, también tenemos ahí encima de la mesa pues que Sevilla cierra un buen puente de Andalucía en cuanto a datos turísticos se refiere. Sí, el viernes ya analizábamos la importancia de este puente con respecto a la llegada de la Semana Santa y la feria, para ver cómo Sevilla puede afrontar estas dos festividades. El alcalde de la ciudad ya analizaba el viernes que seguramente en torno a un 80% sería la ocupación que iba a tener la ciudad, y finalmente, según los hosteleros y hoteleros de la ciudad, se ha podido registrar casi un 85% este dato de ocupación, lo cual económicamente para la ciudad, el sector turístico ha vuelto a dar un salto muy importante. Se cifraba también en un 80%, lo decía Antonio Muñoz, nuestro alcalde, que sería un 80% la ocupación hotelera prevista para este fin de semana, y muchas personas lo vaticinaban como de algo demasiado beneficioso y casi utópico, y al final pues es lo que acabas de comentar, que ha sido Manuel Cornax, el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, quien ha considerado que ha sido un buen puente de buena economía, de buena riqueza para la ciudad, y sin datos oficiales también, eso hay que tenerlo en cuenta, pero ya los hoteleros y los hosteleros pues declaran que están por encima del 85% de las plazas cubiertas, en su mayoría. También había que comentar que había solamente 2 hoteles que no se habían puesto, no habrían abierto sus puertas para este puente, que eran el Derby y uno en Triana, y solamente teniendo en cuenta pues esos 2 datos hemos visto que al final ha sido un gran punto de recesión económica para la ciudad. Sí, la palabra es optimismo, ¿no? Yo creo que es cierto que hay 2 hoteles que no se han abierto, pero hemos comentado también aquí en las últimas semanas que Sevilla es una ciudad que se está nutriendo mucho económicamente con ese crecimiento del número de hoteles que hay en la ciudad, y que se haya llegado a un 85% de hacerse oficial esta cifra, pues económicamente a la ciudad le dice mucho, porque se prepara y de buena forma para recibir, como bien hemos dicho ya, la Semana Santa. Y hablando de turismo y uniéndolo a lo que decíamos también al principio de portada, ese conflicto de Rusia y Ucrania, pues hay turistas sevillanos que todavía siguen en Rusia sin poder salir de este país, ya que está viviendo un bloqueo a nivel internacional por todo el resto de países del mundo. En este caso han tenido que sufrir que la compañía aérea alemana Lufthansa haya roto, digamos, los vuelos con Rusia, como muchas de las otras empresas que, como bien has comentado en portada, han roto también esa negociación, ese trámite, ¿no?, con el país ruso. Los 12 sevillanos que estaban en Moscú iban a volver ayer lunes a Sevilla, no lo pudieron hacer así finalmente. Ya España se ha puesto en contacto con el consulado español que hay en Rusia, y finalmente hoy, al parecer, ya no iban a tener problemas para volver a España. 12 sevillanos, una docena que estaban de turismo y que les ha estallado allí la guerra, no han podido pues tomar cartas en el asunto, han intentado adelantar los vuelos, pero como bien ha dicho Paco, pues la compañía Lufthansa pues no ha podido, no ha ofertado esto porque está totalmente cerrado, pues el comercio internacional, todas las aerolíneas no operan hacia Rusia,
y también lo hemos visto pues, por redes sociales, que si vemos un mapa de todas las aerolíneas mundiales, pues hay un gran hueco en cuanto a Rusia, al trámite aéreo ruso, porque no pasa por ahí nada. Entonces, esto que le está afectando a estos 12 sevillanos, que también les contaremos cuando sepamos la última hora de su paradero y de cómo pueden llegar pues, lo más prontamente y lo más recientemente aquí a Sevilla y a su casa. También otros asuntos que tenemos que comentar, que tenemos que poner pues en el punto de mira y ya en caso a Sevilla, es bueno, esa C40, la C40 que ya venimos hablando pues desde que comenzó el año, incluso antes, pues llevamos ya muchos años detrás de esta autovía, una arteria que será principal para Sevilla, para la provincia también, y que pues sigue estando en un limbo, como se suele decir, porque sí se dice que el Ministerio ha licitado, pero no sabemos si los túneles, si el puente, en qué punto nos encontramos. Lo analizábamos la semana pasada, el viernes también, para cerrar la semana, cuando Javier Herrero, el director general de carreteras, aseguraba que la mejor idea, la mejor opción para desbloquear una situación que ya se está haciendo muy larga era la de evitar la realización de los túneles y poner así de esta manera un puente. Finalmente se ha pedido el informe para ver de qué altura tiene que ser el puente que pase por el río, para así no estorbar, ¿no?, el paso, el trámite de los barcos por el río Guadalquivir. También era la opción más económica. Cabe recordar que es importante económicamente que se realice el puente y no los túneles por debajo del río. También hay que ver ahora la situación en la que se encuentra Coria, ya que pide que su situación geográfica tampoco cambie mucho con respecto al paso del río, y se tiene como referencia la realización hace ya muchos años del puente del quinto centenario, ¿no? Se pide más o menos que tiene que ser la altura de unos 50 metros para que el puente se pueda llevar a cabo, y siempre con la referencia del quinto centenario, que hizo un gran desatasco también en cuanto a la entrada del río Sevilla. Lo que sí sabemos a día de hoy es que ya se ha licitado un posible proyecto para el S40, para, bueno, están ya prácticamente por los carriles de la autovía en muchos puntos que sí se empezaron a hacer la S40, como es el caso de Espartinas o Valencina o Palomares, pero que no se acaba de unir esta carretera y no acaba de tener al final su uso, y como bien comentas, pues Coria al final pues también queda ahí como perjudicada o no de este posible puente, porque no sabemos tampoco, pero lo que sí sabemos es que esta licitación de la S40 pues se une a esa licitación del metro, y que parece que poco a poco pues Sevilla está avanzando. Y que ya es un paso muy importante, porque es una situación que estaba bloqueada en cuanto a la idea de proyecto que tenía el mismo, y es importante también que se hayan unido ya todos en torno a una idea, que es la de la realización del puente, para así poder proseguir en la realización de la obra. Lo que sí sabemos es que este fin de semana el turismo ha propiciado grandes datos para Sevilla, como hemos comentado, que también, bueno, han sido positivos en cuanto, decíamos, esas lluvias que iban a aparecer, que al final han sido escasas, pero que la tarde de ayer, pues la mañana de ayer, aconteció esa gala del 28 de febrero, esa gala que la Junta de Andalucía pues premia a los andaluces que han hecho pues también su gala, por así decirlo, por valga la redundancia, de su región, de Andalucía, de ponerla por bandera, y fue esa entrega de las medallas, y que donde pues, dentro de todos esos galardones había 5 sevillanos, que entre ellos, pues así que se me vengan a la cabeza, está la Asociación Andex o la Fundación Cruzcampo. Sí, una de las premiadas ha sido María Luisa Guardiola, la presidenta de la Asociación Andex, la de la lucha, ¿no?, de todos esos padres con niños que luchan contra el cáncer. Para mí una labor encomiable la que se realiza desde Andex, y para mí totalmente acertado que se le haya premiado en este 28 de febrero que vivimos ayer tan bonito en Andalucía. También la Fundación Cruzcampo, promoviendo ese desarrollo económico tan importante que realiza, al igual que social, porque tiene una labor social muy importante la Fundación Cruzcampo. Y por último, el Grupo Empresarial Medina, referencia en el cultivo de la fresa, y es una empresa muy importante porque engloba a más de 600 empleados, y en Andalucía también nos da un desarrollo económico muy importante. También otros sevillanos como figura importante para Sevilla, que están haciendo mucho también, no tanto por Andalucía, sino como andaluces en su trabajo, como la diseñadora de moda Pilar Vera, Espartaco, o la actriz Belén Cuesta, que ahora mismo es una de las actrices pues, más importantes en el panorama que tenemos hoy en día en el cine español. Se pone en liza una vez más la importancia de la cultura andaluza, en este caso tanto en vestimenta como en arte, como en cine. En todos los aspectos Andalucía suele ser siempre puntera, y qué mejor forma de agradecer el trabajo que hacen todas estas personas a la hora de llevar a Andalucía
al foco, al primer foco de la sociedad española. En este caso también vemos como Juanma Moreno pues entregó en este caso la medalla de Andalucía a todas las personas que lo han merecido sin ninguna duda. Y dentro de estos lados positivos que tenemos, pues noticias beneficiosas para Andalucía y sobre todo para Sevilla, pues también hay que contar noticias negativas que también suceden en nuestra ciudad, como es la falta de profesores que se está viviendo en facultades tan importantes y punteras como es la Facultad de Medicina, donde es uno de los sitios donde mejor se forma el talento sevillano. Los médicos sevillanos siempre se suele decir que al final pues acaban emigrando a otros lugares y son de los mejores formados, y ahora hay que contar que se están perdiendo pues, facultades por el hecho de que no hay profesores que impartan clases. Desde la propia Facultad de Medicina se habla de una situación muy grave, ¿no? Con números que pueden ser aún más graves en el año 2030, cuando, si se sigue el ritmo que se está llevando, unos 134 profesores serán el número que haya perdido la Facultad de Medicina, una de las facultades más importantes de toda Andalucía aquí en Sevilla, una facultad que tiene siempre un número de solicitudes muy importante, en la cual se tiene ese miedo a que la formación decaiga, sobre todo, fíjate María, cuando estamos viviendo una situación muy importante como la COVID-19, cuando los médicos han sido vitales, los número uno a la hora de poder luchar contra la pandemia. Puede ser también que estos datos o esta mella en cuanto a la necesidad de profesores, de maestros para seguir impartiendo pues estas materias para la facultad y para seguir formando pues este talento sevillano en cuanto a medicina se refiere, que sea también por el daño que ha podido hacer la COVID-19 en cuanto a que muchas personal sanitario pues no esté tan encantado con su profesión. Yo creo que al personal sanitario no se le ha tratado sinceramente como se le debería haber tratado, porque yo no tengo ninguna duda en que sin el personal sanitario esto hubiera sido terrible, terrorífico el panorama que hemos vivido. Han hecho un esfuerzo mayúsculo, monumental, y sinceramente creo que no se le ha agradecido, digamos, todo el trabajo que han hecho. Seguramente haya hecho merma no sé si en la sociedad, pero a la hora de afrontar una carrera tan importante como es medicina. Y lo que sí está claro es que ha sido muy importante los médicos, los jovencísimos médicos que están en la universidad desde el principio, aun estando de prácticas, ya han entrado en escena a la hora de afrontar la pandemia, y dejar este tema de lado yo creo que es muy grave. Se decía siempre que medicina pues era una de las carreras más demandadas, también por esas altas notas de corte que se solían contar, y que ahora mismo pues entre los andaluces y los sevillanos pues no es una de las carreras que estén más señeras ni más punteras precisamente por esto, porque ahora estamos viendo un relevo generacional también en cuanto a la jubilación de los médicos, de la situación que han vivido, y que ahora mismo pues están llegando a un punto en el que nos estamos quedando también sin médicos de edades comprendidas entre pues 30 a 50 años, que ahora mismo por esa merma, esa falta de empatía hacia ellos, pues están viviendo esta situación y nos estamos quedando en primer lugar sin formar a los futuros sanitarios, y ahora pues sin tener pues esos médicos para el futuro. Y el dato importante que has dicho, de la jubilación, de aquí a 4 años va a haber un número muy elevado de jubilados dentro del sector de la medicina, ya sean por médicos o profesores dentro de la Universidad de Sevilla en este caso, y que no se refuerce esta situación en la universidad, pues como decimos es grave, porque si hay una de las carreras más importantes que hay, pues si puede haberla es medicina, y que esta formación esté decayendo, algo que ya se viene avisando en los últimos cursos desde la universidad, y que no se esté poniendo también el foco, pues hace que la situación se siga agravando aún más. Y no nos podemos olvidar en esta revista de prensa, después de un puente, después también de vivir este derbi sevillano, pues hablar de eso precisamente, del fútbol, de cómo se vivió también aquí en Sevilla esa llegada al derbi, que fue un poco, para mi gusto, descafeinada en cuanto a otros derbis, en cuanto a otros encuentros deportivos entre el Sevilla y el Betis, pero que al final saldó con la victoria del Sevilla en casa. El que a priori ha sido el último derbi de la temporada, porque no se sabe si en la UEFA Europa League puede haber un cuarto derbi, ¿no? Venía el partido obviamente con esa previa de todo lo que sucedió en el último partido de Copa del Rey, un mes y medio atrás. Se vivió un partido de fútbol muy bonito, creo yo, en el que el Sevilla dominó claramente en la primera mitad. Ahí se llevó los 2 goles que ya hizo el conjunto Lopetegui, que hubiera bastante tierra de por medio en el marcador. El Betis salió muy bien en la segunda mitad, tuvo muchísimas opciones de recortar distancia en el marcador, pero Bono y la falta de acierto de cara a gol
pues hizo que hasta el minuto 93-94 Canales no pusiera el definitivo 2-1 en el marcador. El Betis también, con el partido vital que tiene este jueves en Copa del Rey frente al Rayo Vallecano, se notó mucho en el 11, se notó también la ausencia de Fekir en la segunda mitad después de una entrada dura de Acuña que hizo que el jugador francés se tuviera que retirar del terreno de juego, pero sobre todo esa merma también de la Copa del Rey, de un partido muy importante que tiene el Betis después de muchos años para meterse en una nueva final de Copa del Rey. Yo también creo que eso hizo que Pellegrini a lo largo de la segunda mitad ya fuera pensando más en Copa y no tanto en Liga, y que el Sevilla con el 2-0 del primer tiempo pues tuviera esa tranquilidad para poder llevarse los 3 puntos. Un derbi, como bien has dicho, pues marcado tranquilo, que sin incidentes, un derbi que fue también positivo para Sevilla, porque al final también esa victoria del Sevilla Fútbol Club pues también ha hecho que los ánimos en este equipo también suban, y no esa racha de desgana que se está viviendo en el club, que ahora mismo pues parece que esto también les ha servido a ellos para venirse un poco arriba, como se suele decir. Que era un partidazo. Yo no recuerdo derbis en los que el Betis o el Sevilla lleguen segundo y tercero respectivamente. En este caso el Sevilla venía de una racha bastante negativa, no tanto en cuanto a puntuación, sino en cuanto a idea de juego, y los 3 puntos fundamentales, ¿no? En el derbi ya vimos cómo se celebró de manera efusiva, porque mentalmente era muy importante sumar los 3 puntos. Yo no creo que esta derrota tenga que sufrirla tanto el Real Betis mentalmente, ya que, como hemos dicho, tiene un partido de nuevo muy importante y no se puede venir abajo, porque tiene a las puertas de su casa, en el Estadio Benito Villamarín, este jueves una final de Copa del Rey. Pues eso también lo comentaremos aquí en Revista de Prensa, que el jueves también pues se disputa este partido, y que también al final pues son datos positivos que los dos equipos sevillanos pues estén al principio de la tabla, como se suele decir, y que también pues seguiremos perfilando y contaremos toda la información de todo el fútbol sevillano. Muchas gracias, Paco, por acompañarnos otro martes más. Gracias a ti, María. Y como siempre les decimos a los que están en casa, muchas gracias por acompañarnos, gracias también por arrancar con nosotros este mes de marzo, este tercer mes de 2022, que volvemos mañana para seguir contándole la información que les interesa, las de Sevilla.